ahí me dio lo que... Bien, bueno, básicamente me tocó, bueno, Juan Comenio es, la verdad que es el precursor de la educación, básicamente se lo conoce como el padre de la pedagogía. A mí me parece bueno, él hizo un antes y un después, porque vino a plantear cosas que tienen que ver con organizar el tema de la enseñanza, ¿no? Y es algo que en esa época creo que fue fundamental. Estamos hablando de 1700, una época en la que generalmente se metía, generalmente se le daba clase a personas de todas las ciudades mezcladas, ¿no? Y generalmente se arrancaba con libros de Iliada, cosas medias como complicadas por ahí para chicos, digo, que tenían menor edad que otros. Entonces, básicamente lo que él planteó fue organizar el conocimiento y tratar, digamos, organizar la forma de enseñanza y tratar de que esto sea gradual, ¿no? ¿Esto qué significa? Que de repente se tengan en cuenta las edades, ¿no? No es lo mismo un chico que tiene una edad o que otra, porque las capacidades también van cambiando, las capacidades de aprendizaje, las capacidades de absorción de determinados contenidos. Hoy en día por ahí nos pasa que uno manda, no sé, mandas a tu hijo a primer grado y de repente el profesor tiene que venir con temas desde lo más básico, la señorita, la maestra. Y generalmente uno lo empieza enseñando como un juego también, ¿no? Bueno, él planteaba algo que me gustó, que también es la enseñanza a través de imágenes. Decía bueno, que uno puede aprender mucho de esa manera porque es algo más práctico y concreto. Uno puede observar y básicamente es más grabable el conocimiento de esta forma. Después, bueno, acá también él planteó el tema de los horarios, eh, quizás porque no sé cuántas horas en esa época se le daría a las personas, pero pasa, y me ha pasado a mí, por ejemplo, dando clases de matemática particulares en casa, de que un chico después de 2 horas le queda la cabeza totalmente trabada y ya uno no le puede incorporar nuevos conocimientos, porque la cabeza sigue procesando lo que vio durante el primer lapso de tiempo. Entonces él por ahí planteaba lo que es hacer algunas diferencias, algunos recreos, digamos, ¿no? En los que también las personas, los chicos puedan despejarse un poco y recuperar la capacidad, digamos, cerebral como para poder volver a aprender y seguir sobre lo mismo. Después otra cosa que organizó también fue el tema de las materias, separarlas para que no se mezclen, o sea, de repente dar una materia, como hoy en día nos pasa, que uno tiene 2 horas de matemática, después 2 horas de lengua un día, lo separa con otro día. Bueno, básicamente lo que él profesaba era una idea pansófica, significa una especie de saber para todos, ¿no? Es decir, en esa época se les enseñaba generalmente a las personas adineradas, o sea, ellos eran los que tenían la posibilidad de aprender. Y el resto, o sea, las clases más bajas, sería la gente empobrecida, no tenía acceso a poder lograr aprender cosas más allá de lo básico, ¿no? No tenía una preparación. Ahora, el tema es este, también, quienes estaban arriba, obviamente los que estaban en el poder, el tema era convencerlos a ellos para que digamos, costeen, ¿no? Este aprendizaje hacia el resto de la clase pobre, digamos. Y él planteó algo bueno, tenía que buscarle una lógica, ¿no? Para que de repente ellos que están arriba accedan. Y él, bueno, su planteo fue justamente que si ellos de repente le daban educación a la gente, iban a tener mejor mano de obra, como quien dice, o bueno, iban a tener personas más capacitadas para poder explotarlas, bueno, digamos, con mayor potencial. Y quizás hoy en día es un poco, bueno, lo que pasa, ¿no? Obviamente a las clases altas les conviene tener personas capacitadas, en cierto modo, para que puedan abarcar más tareas y también para que tampoco se desvíen, ¿no? Para que la persona no sea de repente alguien totalmente liberal, alguien totalmente libre que esté fuera, como que dice, y no dentro del círculo de lo que ellos quieren tener, ¿no? Como una especie de control. Entonces, bueno, con ese básicamente argumento que él planteó, de repente
fue convincente para que bueno, de repente el rey, como quien dice, y el reino sienta que capacitar a las clases bajas y a las clases pobres sea algo, por lo menos, a su conveniencia o a su beneficio a futuro. Después, bueno, también planteó algo de la integración. eh, eh, yo, bueno, conversando un poco, mi señora estudia geografía e historia, está, bueno, muy cerquita de recibirse y ella, debatiéndolo, me abrió un poco el panorama, ¿no? El abanico de qué se trataba, un poco de la época, cómo funcionaba, y me comentaba algo importante, que las mujeres en esa época no eran muy instruidas básicamente en muchas áreas, sino que generalmente, como mucho, aprendían lo que es la parte textil, es decir, tejer, bordar, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, está bueno este planteo porque les da integración, de repente a la mujer le da integración para poder aprender campos mucho más abiertos, mucho más amplios, por decirlo así. Después, bueno, a ver, las bases que él planteaba para el aprendizaje para todos, porque la palabra, digamos, todo es muy, muy amplia. Entonces, él más que nada implementó como bases la ciencia, la técnica, el arte y el lenguaje. En esa época, el lenguaje que se enseñaba realmente era el latín, pero era medio complicado de repente con el latín, no sé si comunicarse con, digamos, mayor expansión. Entonces, bueno, se empezaron a enseñar otras lenguas como para poder comunicarse socialmente con mayor rango, ¿no? Obviamente, y no quedar limitado a eso. Bien, después, a ver, yo tengo acá un resumen, ¿no? Entonces lo voy pisteando. Bien, básicamente él era un protestante, entonces sus ideas, en parte, él lo que quería, lo que había básicamente su impulso para lograr ir por sus metas, ¿no? Porque era medio personal también esto para él. Eh, Él quería básicamente que las personas sean buenos cristianos, y que de esa manera puedan lograr lo que él, bueno, lo que él conocía como la vida eterna, es decir, que una persona pueda instruirse y que una persona pueda lograr un potencial muchísimo mayor, ¿no? Que también siga un camino más riguroso, no riguroso, pero que siga un camino un poco más organizado, ordenado, y digamos, en mi opinión, ¿no? Que no sean unos brutos. Pero bueno, algo así, creo yo, bueno, por lo que yo más interpreto. Después, a ver si saltía algo. Bueno, no, lo de. No, esto ya lo había dicho. Bueno, otra cosa que creo que es importante también, el tema de quitar del medio los malos tratos, ¿no? En la parte pedagógica. Imagino que en ese momento las maneras de incentivo eran la tabla, como quien dice, es decir, el castigo para, para que la persona se concentre. Es decir, no sé, imagino que si no se concentraba, acudirían un poco a esta violencia, un poco más a la violencia, ¿no? Como para que la persona no tenga opción, digamos, de decir, bueno, es decir, te concentras o hay tabla, ¿no? Como lo he escuchado así en una frase. Y bueno, él básicamente decía que no, que es mucho mejor aprender con amor, enseñar, bueno, básicamente de una manera mucho más didáctica, que la persona pueda, digamos, absorber el conocimiento desde un ángulo mucho más natural, ¿no? Que lo veo muy bien, porque es como si, por ejemplo, hoy en día te toca un profesor que generalmente se impone y ya empieza de una manera violenta, tienen que hacer, ¿no? Ya se lo plantea todo desde un modo muy agresivo y es mucho mejor, y personalmente como experiencia, que las cosas sean más naturales, que la persona pueda disfrutar un poco también de este aprendizaje, que no sea algo totalmente imperativo, que no sea algo tan agresivo, sino que sea algo mucho más sutil. Entonces, yo creo que las personas se predisponen mejor, puede llegar a abrir de repente su mente para que
para que uno pueda entrar mejor con el contenido, de una manera mucho, pero mucho más sutil y mucho más linda. Eh, Después, bueno, justamente creo que por eso él planteaba que las cosas tienen que ser separadas por edades. Imagino que a un chico uno le quiere dar un contenido demasiado complejo, ¿no? Él decía desde lo simple a lo complejo, es decir, no podemos arrancar enseñando un tema, no sé, yendo a la matemática. No podemos enseñar de repente, no sé, ecuaciones con X si antes no vimos bien lo que es la base, es decir, volver a la base de la base, que sería, bueno, suma, resta, después multiplicación, división, después potencia, raíces, es decir, todo tiene que tener una especie de progreso escalonado, en la que uno va incorporando conceptos mucho más sencillos y desde ahí uno va pudiendo después incorporar los más complejos. La mente se va como predisponiendo y además es una manera mucho mejor, porque si a uno mismo le dan de repente mañana en una clase algo súper difícil, es muy posible que uno se cierre ya a la idea de aprender. En cambio, yo creo que el planteo de él era sumamente correcto para que las personas puedan abrir sus capacidades, ¿no? Poder comprender. eh, y la verdad que, sinceramente, me gusta que me haya tocado este tema, porque siento que de repente esta persona fue muy importante para lo que es la educación actual hoy en día. Nosotros estamos en un sistema que básicamente fue creado en base a estas ideas que él planteó. Es decir, lo organizó y de alguna manera es totalmente precursor de la educación. Por eso, bueno, la verdad que es muy interesante y es muy bueno que este tipo de temas nosotros dentro de la carrera lo podamos ver. A veces uno se plantea desde dónde viene el tema de la educación, quién fue el primero que lo planteó. Yo esas cosas en el secundario nunca tuve la posibilidad o nunca había visto quién había sido el precursor de todo esto. Uno piensa que todo nació así como de la noche a la mañana, pero nunca le pusieron la imagen o la cara, ¿no? La cara real, la cara visible de quién fue la persona que lo planteó, porque por lo menos el primero que lo planteó y que se mantuvo eh, en esta idea, ¿no? De organizar el sistema educativo y que sea, bueno, de esta forma que nos favorece realmente mucho.